¿vale? Y nada, tampoco quiero enrollarme mucho más porque al final quienes tienen que hablar son los ponentes de la mesa redonda. Así que doy paso a Ignacio Toranzo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Sarco Evite pues, su amable invitación y al Colegio de Médicos por estar aquí. Y agradecer a los alumnos, a los que están escuchando, que a esta hora de la tarde pues tengan ganas de aprender algo. Yo voy a intentar transmitir qué hay de diferente en la nutrición en una persona adulta o joven, de qué diferencias hay con el anciano. La verdad es que la nutrición en el anciano ha cobrado un auge muy importante y la razón es fácil, porque el número aumenta y las casas comerciales empujan. Antes se veía que había malnutrición, sobre todo en los países del tercer mundo y principalmente en la infancia y en la adolescencia. Ahora en el primer mundo la malnutrición se está sobre todo en las personas mayores. El envejecimiento es un proceso que empieza en el nacimiento y termina en la muerte. Y es un proceso que progresa a diferente velocidad según una serie de factores genéticos. Pero también progresa y está influido por una serie de factores extrínsecos, entre los que figura la nutrición. Eso hace que ahora lo que llamamos la tercera edad y la cuarta edad sea el grupo más heterogéneo de personas que hay y probablemente la etapa más larga de la vida. Hay personas que con la misma edad cronológica se valen por sí mismas, están con una plenitud física y psicológica importante, que hacen su vida, que comen en compañía, que hablan, y otras con la misma edad cronológica pues son totalmente dependientes y dependen de terceras personas. La pregunta clave es que si la nutrición influye directamente en el envejecimiento. Entonces, estudios que se han hecho muchos con animales, se ha visto que una restricción calórica alarga la vida. Sin embargo, aquellos que tenían un aporte excesivo de energía morían antes. Eso en la práctica en las personas no se puede llevar a cabo porque no hay estudios suficientes como para arriesgarse a hacer esas cosas. Pero sí está claro que no hay gordos centenarios. O sea, centenarios que sean gordos, no. El prototipo de centenario es una persona más o menos delgada, encorvada por la cifosis dorsal, con carácter, o por decirlo de alguna manera, con cierta mal guay, con mala leche, y que es muy activa y muy inquieta. Lo que sí está claro es que un buen estado de nutrición es necesario para una salud óptima. Evita el desarrollo de enfermedades cuyas manifestaciones en la edad avanzada son las que complican el envejecimiento normal y además contribuyen a la mortalidad durante esta época de la vida. Cuando hablamos de malnutrición casi siempre pensamos en desnutrición, pero es tan problemático y tiene mucha más incidencia la obesidad, con el síndrome metabólico y todo lo que ello conlleva, y a estas edades es muy peligroso la obesidad y tiene mucha más incidencia. La desnutrición en un estudio que he estado leyendo en residencias me parece que lleva a un 4% de la gente ingresada en residencias. Y normalmente son enfermos terminales, caquéticos, con enfermedades muy graves. En cambio la obesidad se da hasta en sobrepeso hasta en un 30 o un 35%. Y obesidad ya de tipo mórbido, grado 1, 2, 3, se puede dar hasta en un 10-15%. Los objetivos de una nutrición en el anciano se pueden resumir en dos objetivos: nutrirse para envejecer con buena salud y nutrirse para prevenir la aparición de enfermedades. En el anciano, ¿qué pasa? ¿Qué factores hay que interfieren o que van a dificultar la nutrición normal? Pues hay unas alteraciones de los sentidos. En la vista, pues perdemos vista, no percibimos los alimentos, si están maduros, si están en buen estado. A nivel del olfato perdemos también la sensación de olfato, no sabemos si el pescado está bien, huele, no huele, y luego las papilas gustativas se pierden. No sabe igual la comida, eso hace que haya una menor palatabilidad de la comida y que la ingesta sea menor.
A nivel del aparato digestivo, pues se pierden piezas dentarias. Esto es uno de los problemas más importantes. O sea, tenemos muchos ancianos desdentados que habría que revisarles la boca y que habría que ponerles dentaduras para que pudieran comer y hacer la masticación. ¿Por qué? Porque el proceso de la digestión es todo un proceso. El hecho de masticar ya segrega saliva y inicia el proceso de la digestión y prepara al tubo digestivo para recibir esos alimentos. Luego hay muchas periodontitis, muchas infecciones bucales, a veces se mastica incluso con dolor, y todo esto influye en la calidad de los alimentos que tomamos y en cómo nos alimentamos. A nivel de secreciones biliares y secreciones pancreáticas, pues hay una disminución de las secreciones biliares. Eso quiere decir que ante comidas más copiosas las vamos a digerir peor, y que encima vamos a disgregar los alimentos mucho peor y que no vamos a poder absorber los nutrientes mejor. Y a nivel del estómago, pues hay una disminución de la secreción ácida y eso hace que ciertos alimentos se absorban mucho peor. La vitamina B o el calcio, con una persona joven, cuando le damos una dieta pobre en calcio, el organismo reacciona y se pone a absorber más calcio del que le damos. Esas capacidades de reacción no las tiene la persona mayor. Hay cambios también en el aparato cardiorrespiratorio que hacen que se haga uno más sedentario, que se haga menos ejercicio, con lo cual, al moverse uno menos, cambia el metabolismo energético y necesita menos comida. Y luego también hay cambios renales, y aquí hay que llamar la atención porque el riñón del anciano es un riñón que pierde sal. Entonces, si nosotros hacemos dietas estrictas sin sal, lo estamos haciendo mal. Los podemos deshidratar, y sobre todo en épocas de verano. O sea, las dietas estrictas nunca deben ser estrictas. Y esta regla vale para casi todas las dietas de los ancianos. La de la diabetes, la de la hipertensión, o sea, no deben ser totalmente estrictas. Y cambios a nivel del sistema nervioso. Hay una alteración de la memoria, hay una alteración de la información que van procesando los sentidos, y eso hace que los ancianos tengan dietas más monótonas y que sean más rutinarios en las comidas, con lo cual puede haber menos variedad y puede haber carencias de ciertos alimentos. Todo esto se resume con una palabra que afecta a todos los órganos y sistemas del anciano, y es una palabra que se conoce como homeostenosis. ¿Esto qué quiere decir? Es que a nivel general, a medida que envejecemos, las reservas funcionales de los órganos y sistemas de los ancianos van disminuyendo. Esas reservas hacen funcionar a un anciano perfectamente, salvo cuando se produce una situación de estrés, como puede ser una comida copiosa. Ante una situación de estrés, la reserva funcional de ese órgano es menor, y ya no solo es que ese órgano no dé abasto o no dé salida a esa demanda del estrés, sino que puede hacer fracasar otros órganos o otros sistemas en cadena. Hay también cambios metabólicos, todos conocemos la intolerancia hidrocarbonada, a los glúcidos. Sí les aconsejo nunca tener cifras en diabéticos basales de 2 cifras, sino tenerlo de 3. Es más peligroso en un anciano la hipoglucemia que la hiperglucemia. El tener sobre 110 es una buena glucemia basal. El tener 80 puede tener problemas. Digo, en diabéticos. Y luego hay una serie de factores sociofamiliares y socioeconómicos. Presupuesto bajo para comprar alimentos, que se preparen inadecuadamente, que hay invalideces, que hay aislamiento, toma de fármacos. Hay que tener en cuenta, y es muy importante, la toma de fármacos con los alimentos. Hay muchos que interaccionan y más de lo que la gente cree. Las amoxicilinas que las damos con las comidas, porque es muy cómodo prescribir las amoxicilinas, o las cefalosporinas, disminuyen la absorción y disminuyen el nivel de fármacos. Con el haloperidol o la risperidona no se pueden dar con tés o cafés, porque se vuelven insolubles. El calcio hay que alejarlo de las comidas porque se vuelve insoluble y no se va a absorber. Hay muchas interacciones entre medicamentos y nutrientes que en las personas mayores muchas veces es un rompecabezas y tenemos que considerarlo. Hay una cosa fundamental. Si esta es la distribución compartimental
de una persona de 25 años, que tiene un 16% de grasa, un 16% de masa de órganos, un 21% del esqueleto y luego 31% intracelular y 16% agua extracelular. A los 70 años, la grasa y los órganos se mantienen o disminuyen poquito, pero el esqueleto pierde aproximadamente la mitad que una persona de 25 años. Y ojo, el agua extracelular se convierte en el 31%, se dobla. ¿Esto qué quiere decir? Que la deshidratación en las personas mayores es muy importante. El agua es el primer elemento principal de la dieta. O sea, deben beber aunque no tengan sed. La mayoría de los ingresos en urgencias, no sé si sigue Sebas por ahí, de ancianos mayores de 80 años en la vida de urgencias en hospital es por deshidratación. Por deshidratación que dan otros síntomas. Pero en el fondo hay una deshidratación. Eso además que el anciano tiene una pérdida de la sensación de sed. Y eso además que el anciano siempre tiene frío. Y entonces los ves en pleno agosto sin beber, sin sed y con fajos y refajos. Entonces eso es un peligro muy grande de deshidratación. Por eso hay que hacerlos beber y hacerlos beber a horas fijas porque ellos no van a demandar agua. Esta es una pirámide de nutrición. En la parte de abajo están los elementos que más se deben consumir. Como veis está el agua y en la de arriba los que menos. Esta es una pirámide, hay muchas pirámides. Esta es una adaptada a geriatría para ancianos mayores de 70 años. Bueno, hay una pirámide también vegetariana, hay una pirámide para deportistas, hay muchas pirámides. Y luego están los platos, que es otra forma de la pirámide que ahora os enseño uno. Aquí más o menos te dicen la proporción de alimentos que tienen que tener en la dieta. Las raciones que tienen que tomar cada día de la dieta, para tener una nutrición adecuada. Pero hace poco salió en la Universidad de Harvard y ha saltado las alarmas. Entonces dice, había salido un informe, una dieta del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, o del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, poniendo su dieta. Entonces salieron los de Harvard y dijeron, sin intereses económicos y sin presiones políticas, ni de grandes organismos comerciales, porque la agricultura es muy potente en Estados Unidos, han dicho que la leche hay que reducirla. Que si tenemos una habitación, es una cosa que está causando muchas alarmas y han salido detractores por otro lado. A mí me ha llamado la atención porque esto ha salido hace 2 meses por ahí. Entonces, ¿y por qué dicen que hay que reducirla? Porque lleva muchos productos químicos, porque tiene muchas grasas saturadas y porque hay una relación con el cáncer de ovario y con el cáncer de próstata. Y entonces no dicen que hay que quitarlo, como dice el titular de que lo ha quitado de la guía, no lo ha quitado, pero si antes se aconsejaban 3 raciones, ahora se aconsejan 1 o 2. En los periódicos pues siempre... Entonces ellos tienen lo que es el plato saludable. Entonces dicen que si antes tomábamos 3 vasos de leche, que ahora tomamos 1, 1,5 y que lo sustituyamos por té o por agua, el resto. Por ejemplo, dice que los granos deben ser integrales, como el arroz o el pan o la pasta, y quita los granos refinados. O sea, se va un poco a la alimentación más natural posible. Claro, esto ahora han salido el Departamento de Agricultura que está haciendo otro estudio y que está a ver si contrarresta lo que han dicho estos. Pero vamos, sí hay una asociación entre toma exagerada de leche y cáncer de próstata y cáncer de ovario. No sé si en Estados Unidos, y aquí también, porque aquí no se ha hecho el estudio, pero en Estados Unidos sí lo hay. Hay unas recomendaciones generales para nutrirse en geriatría. Que la aportación calórica debe ser individualizada. Decíamos que era un grupo muy heterogéneo, no es lo mismo una persona que otra. Hay personas obesas, personas que se mueven mucho, personas más delgadas, personas más inquietas. Claro, es que una persona mayor, tal y como tenemos la definición en este país, es de 65 a 100 años. O sea que tenemos 35 años de abanico ahí y entonces no se puede generalizar.
Lo que sí está claro, y esto en un libro, se publicó aquí en España un libro que era 100 de 100. Eran 100 viejos, 100 personas mayores, 100 gerontes de 100 años. Y entre otras cosas les preguntaban que cómo habían llegado a los 100 años. Y entre otras cosas hablaban de la alimentación. Y decían que había que comer de todo, que había que comer productos naturales, pero siempre con moderación, o sea, poca cantidad. Se recomiendan 4 o 5 ingestas diarias, hacer la cena siempre más suave, uso moderado de café y otras bebidas excitantes y evitar las alcohólicas. Aquí exceptuamos al vino, que se aconsejan 2 vasos. El vino, sabéis que ha salido un producto que es el resveratrol, que está en la uva y que se comercializa ahora como la píldora anti-envejecimiento. Es verdad, es un antioxidante muy bueno y tiene propiedades antioxidantes de los radicales libres. Es un fármaco que se llama de anti-envejecimiento. Entonces se aconsejan 2 vasos de vino al día, natural, vamos, lo más natural posible. Evitar comidas copiosas y fuertes. Tener en cuenta que al perder la palatividad y la sensación, los sabores, los ancianos tienden a condimentar bastante las comidas. Prestar atención a la toma de fármacos e interacciones. Cuidado con la ingestión de suplementos vitamínicos de forma indiscriminada, que eso con las parafarmacias y lo que dice la vecina de al lado y lo que me ha recomendado mi hijo, pues es bastante habitual. Y a veces se producen problemas por exceso de vitaminas. Y luego las proteínas deben ser 50% de alta calidad de origen animal y 50% de origen vegetal. Los hidratos de carbono hablan de los complejos, no de los simples. Los complejos son los que están en el arroz, la pasta, el trigo y todas estas cosas. Entonces, estos van a aportar un 60% de la energía total. Y las grasas deben ser insaturadas o poliinsaturadas. Las saturadas no deben representar más del 10% de las grasas. Las insaturadas o poliinsaturadas son las que están en los pescados, en el aceite de oliva, de soja, y que son los que recomiendan para cocinar. Y estos deben aportar un 30% del total. Hay que consumir fibra, vitamina D y calcio. La costumbre de tomar el sol de las personas mayores en los pueblos de Castilla era una costumbre muy sana, porque producía la síntesis de vitamina D y hacía que el calcio se absorbiera. Ahora, como se sale menos y sobre todo en las ciudades, el calcio debe asociarse siempre con vitamina D, porque si no, no lo van a absorber. Moderar el consumo de azúcar y sal, pero no excluirlo de la dieta, y beber líquidos a intervalos regulares, aunque no se tenga sed. Este es el decálogo, o no sé cuántos puntos hay, los puntos que se recomiendan para una nutrición adecuada en la persona mayor. Bueno, aquí hay una tabla de la energía que se necesita en función de la edad y de distintos componentes. Cuando valoramos a una persona, hacemos la valoración nutricional, perseguimos 2 objetivos. Primero, identificar por qué está desnutrido, cuál es la causa, cuáles son sus consecuencias y las enfermedades que hay adyacentes, y valorar si le damos una nutrición se va a beneficiar. En geriatría muchas veces no se deben hacer intervenciones que no van a conducir a nada. Pongo un ejemplo, no en estos niveles. Nosotros sospechamos un aneo de colon en una persona de 91 años o 92 años. Si nosotros lo desplazamos a Zamora, los que estamos fuera, si le empezamos a hacer un ingreso hospitalario, si le hacemos 20 pruebas para diagnosticar que tiene un cáncer de colon, que no le vamos a hacer nada, salvo que haya una obstrucción intestinal, no tiene razón de ser. Sospechamos que tiene un aneo de colon, la sospechamos, seguimos tratándole y aliviándole los problemas y probablemente se muera de otra cosa. Pero si nosotros lo ingresamos en el hospital, lo llevamos a hacer pruebas y tal, o no vuelve o vuelve con algo que no se ha ido. O sea, cuando se persigue en geriatría hacer un diagnóstico o hacer un tratamiento, es porque luego vamos a hacer una cosa del resultado de esa prueba. Si no vamos a hacer nada, ¿para qué vamos a hacer la prueba?
Nosotros usamos la valoración geriátrica integral. La valoración geriátrica integral es una herramienta que es entre varios profesionales que explora todos los campos de la persona. Hay una valoración biomédica, otra psicológica, vemos una valoración social, del estado anímico. Exploramos todo y no solo es que es multidisciplinar, sino que es interdisciplinar, o sea, nos lo contamos, nos lo comunicamos, decimos lo que hay. Y esa es la herramienta básica que utilizamos. Y es válida también, por supuesto, para detectar la nutrición y las enfermedades y la comorbilidad que haya. Y luego, cuando sospechemos una persona que no se está alimentando bien, lo mejor, si ella está cognitivamente bien y si no, que lo haga el cuidador, es hacer un registro alimentario, un cuaderno. Usted vaya apuntando aquí todo lo que come, incluso lo que pica usted entre horas o lo que no pica, lo vamos apuntando, lo apuntamos durante una semana y valoramos. Hay métodos de detección clínicos, o sea, hay signos clínicos de desnutrición ya crónica, avanzada. Y ahí pongo unos cuantos, pues el pelo deslucido, fino, decolorado, la cara que se hincha, las mejillas oscuras, los ojos sin brillo, labios hinchados. Esto ya hay algunos que tienen que estar muy desnutridos para que aparezcan, pero otros se pueden apreciar en fases iniciales de la desnutrición. Sobre todo, y esto también es un principio geriátrico, una de las características de las enfermedades, hablo siempre de personas mayores. Personas mayores normalmente son por encima de 70-75 años. El paciente geriátrico es 75 años para arriba, no 65. Entonces, son gente muy mayor. Decía que hay un principio geriátrico que dice que en el anciano lo primero que falla es lo más débil. Entonces se puede dar una neumonía sin que aparezcan signos respiratorios, pero que haya una caída. Y normalmente lo más débil siempre suele ser la cognición. Entonces una persona que se vuelve irritable, que se hace más agresivo, o que se aísla, o que no tiene un comportamiento habitual, ojo que a ese le pasa algo. Aunque no le duela nada, ni tosa, ni tenga fiebre, pero algo le pasa. Y puede ser también un síntoma de desnutrición. Bueno, este es un ejemplo de desnutrición, además con alteraciones tróficas ahí a nivel de los tobillos y bueno. Para hacer una valoración antropológica, antropométrica, ¿qué necesitamos? Una báscula con un tallímetro, una cinta y un lipocaliper, que es el compás, para mirar el pliegue tricipital o el subescapular y tal. Entonces, la pérdida de peso se considera un índice de desnutrición. Sabéis que también es un índice de despistaje de neos. Cuando una persona ha perdido 7 kilos en un mes, ojo. Bueno, pues una persona que ha perdido el 5% en un mes o un 10% en 6 meses es un índice de desnutrición. El índice más usado, el índice de masa corporal, que es el peso por la talla al cuadrado. Lo conocéis todos. Normalmente de 18 para abajo en geriatría se considera desnutrición, menor de 16 de nutrición grave y si todavía baja más, muy grave. El pliegue cutáneo tricipital, ¿cómo va esto del pliegue cutáneo? Es que nosotros componábamos el calibre y tal. Y hay unas tablas en que vienen unos percentiles como en los niños y según lo que mida y el percentil en el que está más nutrido o menos nutrido. Lo mismo pasa con el perímetro braquial. Se mira el percentil en que está y depende del percentil en que esté, está más nutrido o menos nutrido. Y luego, pues medida de fuerza, y ahora se usa también la impedancia eléctrica, que son los aparatos, bueno, los hay de pies y los hay de manos, que te mide la masa magra y la masa grasa del cuerpo. Bueno, este es el NRS, este se empezó a usar, es un test que se usaba en hospitales, en principio no se pensó para ancianos, y entonces luego se hizo una corrección para ancianos, este es más hospitalario. Y nada, cuando es un anciano mayor de 70 años se le añade un punto al test, pero vamos. El más utilizado es el MNA, que van a hablar luego de él, o sea que no me voy a meter con él, y es el más usado, es el más usado. Y luego hay unos parámetros bioquímicos para medir la desnutrición.
Una persona que está trayendo albúminas bajas o proteínas bajas, por lo menos la desnutrición proteica la tiene, pero ojo, porque puede ser energética y puede ser más. Se habla que cuando está de menor de 3,5 hay desnutrición ligera, pero cuando está por debajo de 3, desnutrición grave. Y cuando baja de 2,5 es pronóstico de muerte. O sea, una persona que esté con menos de 2,5, malo. O sea, malo. Es la que más se usa. La prealbúmina tiene una vida media corta, entonces es más para la desnutrición aguda, se usa sobre todo en hospitales porque es más fácil de medir y de mirar, porque se puede determinar mejor y bueno. La transferrina tiene una dependencia excesiva del hierro, por lo que tampoco hay que hacerle mucho caso. Hombre, si tiene los niveles de hierro bien y no le estamos dando hierro y tal, puede ser también un índice. Y luego hay un índice que es el PINI, que es un índice que se usa sobre todo en neoplasias porque la albúmina y la prealbúmina y la transferrina pueden estar faseados por un proceso inflamatorio o por un proceso terminal. Y entonces, es una relación de la alfa-1, me parece que es la alfa-1 glicoproteína, que se multiplica por la proteína C reactiva y se divide por albúmina multiplicada por la prealbúmina. Cuando es mayor de 25 es que hay un riesgo vital importante. Y luego hay datos inmunológicos. Menor de 1500 de linfocitos indica desnutrición. Y cuando baje de 800, malo también, predictor de muerte. Igual que el colesterol. El colesterol pasa al contrario que con los adultos. No al contrario, pero bueno, algo al contrario. O sea, un colesterol alto en una persona mayor, ahí hay una protección de la desnutrición. Es curioso. Hombre, potencia otras cosas. Pero bueno, también hay un geriatra de estos consagrados que dijo que si el colesterol no te ha hecho daño en 90 años, no te va a hacer daño en 3. Pero cuando veáis un colesterol por debajo de 80, malo. O sea, predictor de muerte también. Esos 3 índices que os he dicho, la albúmina por debajo de 2,5, los linfocitos por menor de 800 y el colesterol por menos de 80, son predictores de muerte, pero más o menos inmediata. Y nada más, que muchas gracias.